Lecciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2021. Descanso en Cristo. Lección 5 para el 31 de julio de 2021. Venid a mí. Al hablar de descanso en Cristo, es imprescindible acudir a Mateo 11, 28 al 30. Vale la pena analizar detenidamente el texto para comprender cuán abarcante es el descanso que Jesús nos ofrece. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Veamos el contexto inmediato de esta declaración. Mateo 11:27 nos dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A la luz de este contexto inmediato, podemos deducir que la capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y en su unidad con el Padre. El descanso que Jesús ofrece no es automático e incondicional, solo tiene una sencilla condición: venid. Para ir a Jesús necesitamos hacer dos cosas. La primera es la más fácil: sentirnos trabajados y cargados y sentir la necesidad de descanso. La segunda consiste en renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y llevárselas a Jesús para que Él se ocupe de ellas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo, que se colocaba sobre los hombros de los animales, les permitía realizar su trabajo con menor esfuerzo, por ejemplo, labrar la tierra. Sin embargo, este yugo limitaba al animal. Ya no era libre de hacer lo que él quería, sino que estaba sometido a aquel que lo había uncido. Al colocar sobre nosotros su yugo, Jesús hace que nuestras cargas sean fáciles de llevar. Por otro lado, cuando aceptamos su yugo, nos sometemos a la voluntad de Jesús y aprendemos a obrar como Él desea que lo hagamos. Al llevar el yugo de Cristo, nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos, por lo tanto, un trabajo que realizar con Él y para Él. Solamente estéis seguros cuando, en perfecta sumisión y obediencia, os relacionáis con Cristo. El yugo es fácil, porque Cristo lleva el peso. Al levantar la carga de la cruz, se convertirá en liviana, y esa cruz es para vosotros una garantía de vida eterna. Es el privilegio de cada cual seguir alegremente a Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al igual que se dice de Moisés, la Biblia expone que Jesús era manso. Números 12:3 nos dirá de Moisés: aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Pablo, en 2 Corintios 10:1, nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Así nos ratifica Gálatas 5, 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo creyente debe de actuar con mansedumbre. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que a nadie difamen, nos dirá Tito 3:2, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Jesús no era manso y humilde porque fuese incapaz de responder con contundencia a sus adversarios. Actuaba con amabilidad. No se imponía a la fuerza.
Esta actitud llegó a su punto culminante cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con este acto se convirtió en nuestro Salvador, el único capaz de librarnos de la carga del pecado, aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para nuestras almas. Jesús nos dice, porque mi yugo es fácil. El yugo se usa frecuentemente para ilustrar un estado de esclavitud o sometimiento a otros. En este contexto, encontramos yugos difíciles de llevar y que nos esclavizan, como por ejemplo el de la circuncisión. Algunos de la secta de los fariseos, nos dirá el libro de Hechos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la respuesta del concilio fue, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Otro yugo del que nos hablará Pablo es el de la salvación por las obras. En ese contexto dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En contraste con estos yugos de esclavitud, Jesús nos habla de un yugo fácil de llevar. Este yugo es un símbolo de la ley de la libertad de la que nos habla Santiago. Cuando entendemos correctamente su función, los mandamientos de la ley de Dios no son gravosos. Cuando la justicia de Jesús nos cubre y caminamos unidos a Él nos sostiene en nuestros pasos tambaleantes, nos levanta cuando caemos y nos ayuda a andar en el camino de la justicia. Y finalmente nos asegura, y ligera mi carga. El yugo se colocaba sobre dos animales. Esto permitía repartir el esfuerzo. En un momento determinado, si un animal estaba débil, el otro suplía esa debilidad con su fortaleza. Jesús es, sin lugar a duda, la parte fuerte de la yugada. Podemos confiar en Él, pues hace ligera la carga para nosotros. También es un ejemplo para nosotros. Al igual que Jetro enseñó a Moisés a repartir las cargas, la Biblia nos indica, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Llevar las cargas significa restaurar al que cae, ayudarnos en las dificultades, apoyar a otros en sus tareas. Compartir la carga es una actividad de la Iglesia, ordenada por Dios, que requiere mansedumbre y produce compasión. Llevar el yugo con Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas, ser copartícipe con Él en sus sufrimientos y esfuerzos en favor de la humanidad perdida. Significa ser sabio instructor de almas. Seremos lo que permitamos que Cristo nos haga en estas preciosas horas del tiempo de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Debemos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina.